Dios los bendiga poderosamente en estos momentos. Vamos a proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Estamos exactamente en Génesis capítulo 3 y vamos a leer el capítulo 3 empezando del versículo 1 hasta el versículo 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese fue el versículo 2. Versículo 3, versículo 4. La serpiente entonces contestó y le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en este pasaje y esta experiencia? En primer lugar, vamos a encontrar que en el versículo 1, cuando dice la serpiente era astuta, entender que de todos los animales que Dios hizo, la serpiente era la más astuta. ¿Y qué se entiende por astuta? Astuto en el diccionario significa, la astucia es el poder que tiene alguien de usar la sabiduría para lograr un alcance sobre los demás. No importa que esto contenga o se lleve entre las patas a alguien con engaño. Eso es lo que es astucia. Entonces, se dice que de todos los animales, la serpiente era muy astuta. Y tomando provecho de eso, Satanás se encargó de utilizar a la serpiente como método para sagazmente y sutilmente llegar a una de las personas, y escogió a la mujer. Satanás siempre está buscando la forma sagaz y sutil de llegar de la forma menos aparente a las personas, de manera que cuando ya está allí, nadie se dé cuenta que está allí. Satanás puede hacer lo que él quiera y muchas de las veces el ser humano no se da cuenta que dentro de todas estas cosas está envuelto Satanás, porque nos acostumbra a ese ambiente. Por ejemplo, quien cae en los vicios, por ejemplo, de la cerveza, del licor, o del cigarrillo, de las drogas, o de la mala palabrería, o de cualquier cosa que no sea agradable a Dios, nunca piensan que está mal. Ese lenguaje llega a ser como muy normal en la vida cotidiana del todo ser humano, sin saber que detrás de toda esa normalidad, ya normalidad entre comillas, está envuelto el enemigo de Dios, Satanás, a través de cualquier cosa. Puede ser del amigo, puede ser de la amiga, puede ser del animal. Hay que entender dos cosas en una conversación. Entender con quién estamos hablando, porque aquí la mujer en ningún momento logró darse cuenta que ya estaba enfocada en el tema y no con quién estaba hablando. Nosotros no podemos hablar con cualquier persona. Y si hablamos con cualquier persona, aquí hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Si estamos hablando con alguien, esa persona con quien estamos hablando, ¿es un servidor de Dios
o un ajeno de Dios, un emisario por parte del enemigo, un espía de Satanás que está buscando la forma de engatusarnos, engañarnos para caer en el engaño del pecado. ¿Con quién estamos hablando? A esto yo lo llamaría el poder de control en una conversación. El poder de control en una conversación significa que el Hijo de Dios tiene que tener la capacidad intelectual para poder controlar y tener poder sobre sus conversaciones con quien quiera que sea y cortar esa conversación. Si esa conversación en un momento no nos va a dirigir a Dios y nos va a dirigir a darle la espalda al Dios, y si algo nos le va a dar la espalda a Dios, nosotros cortamos esa conversación. No podemos nosotros en ningún momento caer en el engaño de que el otro manipule la conversación, porque en este caso la serpiente manipuló la conversación y tuvo el control de la conversación con Eva, y Eva cayó en el engaño. Entonces aquí es, ¿quién tiene el control de la conversación? Si tú compras un teléfono celular, un teléfono es para comunicarse. Ese teléfono, tú pagas tus biles, tú pagas cada mes la cuota por el cobro de ese teléfono. Pues ese teléfono es para uso personal tuyo. Cualquier llamada que entre a ese teléfono, tú debes tener el control de poder decir si lo contesto o no lo contesto, porque tú pagas por ese bill. Nadie más tiene el derecho de invadir tu teléfono porque no te pagan tu teléfono ellos. Tú pagas tu teléfono. Entonces, ahí tú tienes el control. Desde el momento en que tú entras en conversación, tú levantas el teléfono y empiezas a hablar con alguien más, ya tú le cediste el control de poder de conversación a la otra persona. Y una vez que entran en conversación y el otro logra manipular el control del tema de la conversación, entonces tú ya caíste en el engaño, porque ya tú vas siguiendo el tema que él te propuso. En los hijos de Dios, el único tema más grande y sobresaliente que tienen que hacer es rendirle la honra y la gloria siempre a Dios en cualquier tema de conversación. Cuando en algún tema de conversación la gloria, la alabanza y la adoración no es para nuestro Señor, entonces ya vamos perdiendo, ya vamos declinando, ya vamos hacia abajo. Ya alguien más tomó el control de la conversación y nosotros ya no tenemos el control de la conversación. Los hijos de Dios, el único anhelo y deseo es siempre elevar la gloria a Dios para estar siempre en comunión con Dios. La comunión con Dios depende de la obediencia y que nosotros tengamos muy claro que siempre somos servidores de Él y de nadie más. Una vez que Satanás, a través de la serpiente, logró controlar el tema de conversación con la mujer, la atrapó completamente, porque si nos miramos lo que le dijo, con que Dios ha dicho que no comáis del huerto, verso 2, la mujer ya le respondió y ya no se dio cuenta con quién estaba hablando, sino contestó a la pregunta, al tema. No, sí, contestó, le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, verso 3, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis, para que no moréis. ¿A qué se estaba refiriendo la mujer? Pues al árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, terminamos ya hablar de la conversación, del poder y el control de la conversación que un hijo debe de tener para no caer en el engaño, y entramos ahora al segundo punto. Y el segundo punto es el conocimiento del bien y el mal. Y aquí es muy importante nosotros hacer un paréntesis para poder entender qué significa esto. Tener en cuenta que antes de la caída del hombre en el Edén, el hombre tenía conocimiento del bien. Y Dios les había sido claro que si comían de ese árbol podían caer en el conocimiento del mal también. Entonces, hasta este momento ellos tenían muy claro que todo lo que ellos era el bien, por lo tanto no les interesaba ese árbol de su propia cuenta. Ellos de por sí solos no fueron allí a comer del árbol de su propia voluntad. Le tomó a Satanás que introducirse y engañarlos para que comieran. Pero ellos vivían muy bien con el bien. ¿Qué significa esto? Es un prototipo de todo ser humano en su primera etapa como un bebé que nace en su inocencia. Cuando un bebé
viene a este mundo por primera vez, quizás sus primeros 2, 3, 4, 5 años, viven en un estado de inocencia donde el conocimiento del bien y el mal no está dentro de ellos, solamente está el conocimiento de la inocencia que es el bien. Y por lo tanto, estos niños todo lo que hacen es agradarle a Dios. No por nada, Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y aquel que no sea como un niño no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? Pues que nosotros tenemos que tener la inocencia de un niño. En esa inocencia no está la conciencia del bien y el mal. A un niño tú le puedes hacer un daño y en 1 segundo, 3 segundos, ese niño ya no se acuerda de ese mal que tú le hiciste, porque en su inocencia no tiene ese mal dentro de él, que es la conciencia. Cuando el ser humano como niño pasa de la inocencia a la conciencia, entonces es sembrado el fruto del bien y el mal, que es lo que Adán y Eva recibieron una vez que comieron del bien y el mal. Entonces tenemos aquí el versículo 5 que suena y dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, serán abiertos vuestros ojos. Seréis igual como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿cuál es aquí el punto estratégico en estos 2 versículos que acabamos de leer? Bueno, que al comer ellos y desobedecer un mandamiento que ya Dios tenía muy claro, no comáis ni tocáis ese árbol, porque el día que comiereis moriréis. Deliberadamente, esa mujer, sabiendo cuál era el mensaje y el mandamiento del Señor, tomó del árbol y comió. Y como consecuencia se abrieron sus ojos. Aquí es muy importante de notar qué significa eso, porque serán abiertos vuestros ojos. Eso significa que ellos van a perder esa inocencia que tenían y transcurren de la inocencia a la conciencia del bien y el mal. Y aquí entra lo que todo ser humano por normalidad tiene en cada ser, que es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es exactamente lo que el hombre adquirió al comer de aquel árbol de la ciencia del bien y el mal. Y esa conciencia es implantada en nuestro cerebro, de manera que esa conciencia constantemente nos da testimonio de lo que está bien y de lo que está mal en toda nuestra vida. Entonces, se abrieron los ojos. Y al abrir los ojos, y al abrirse los ojos de Adán y Eva, ambos se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosa que no se habían dado cuenta porque no tenían la visión terrenal para mirar un cuerpo terrenal, sino que tenían la visión celestial del cielo para mirar solamente la santidad que podía mirar al cielo, mirar a Dios. Y al mirar a Dios, su énfasis era Dios y no era el énfasis de ellos. Y al mirar a Dios, el énfasis en Dios, esto ocasionaba que su visión siempre estuviera en santidad y no pudieran ver nada de lo terrenal en cuanto a la lascivia, al pecado, a todo lo que es opuesto a Dios. Su investidura completa era lo que era la santidad, pero eso se pierde en el momento en que ellos comen el árbol y tienen el conocimiento del bien y el mal. Ahora ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y no solamente, ¿qué nos conlleva esto? Que el hombre y la mujer se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos y arrancaron hojas de una higuera y se hicieron delantarses para taparse. Porque cuando uno se da cuenta que está desnudo, entonces va y trata de tapar su pecado. El pecado no de cualquier órgano del cuerpo, sino del pecado de la desobediencia de Dios. Ahí consiste el pecado radical del hombre. Entonces se dieron cuenta y tuvieron miedo.
cosa que tampoco antes entendía. Hay que entender esto. Un hombre y una mujer de Dios no tienen miedo. El miedo viene por causa de la desobediencia en que este hombre incurre con Dios. Después de su desobediencia se abren los ojos, tienen miedo y corren a taparse en su desnudez por miedo de que estaban desnudos y habían desobedecido. Es muy importante entender aquí a todo ser humano y a todo hijo de Dios y a toda hija de Dios que cuando uno no está bien con Dios, siempre va a caminar en la vida con miedos. Miedo a lo que vendrá, miedo a lo que puede pasar, miedo a todo, porque no tiene ni la confianza, ni la seguridad, ni la precisión, ni la fe, ni nada de parte de Dios. Se pierde todo eso y está a la par del enemigo de Dios que nosotros mismos escogimos ir en pos de él por desobedecer a Dios. Alguien que vive en miedo siempre está en miedo. No duerme bien porque está con miedo. A medianoche se levanta pensando que alguien por ahí está escondido porque está con miedo. Siempre, si se va a trabajar, va con miedo a trabajar. Si está trabajando, está con miedo trabajando. Si está o va a lo que vaya a hacer, ese hombre siempre está con miedos. Miedo a la vida, miedo al fracaso, miedo a hacer un negocio, miedo a cualquier cosa. Y el hombre y la mujer de Dios no pueden tener miedo, porque Dios no infunde miedo ni temor, sino que infunde capacidad moral para poder fundamentar nuestra fe completamente en Él. Él es nuestra piedra angular y en Él fundamos nuestra casa. Y cuando nosotros tenemos nuestra casa fundada en la roca, puede venir vientos y huracanes y puede venir de todo, y nuestra casa permanece fuerte, firme en Cristo Jesús, porque no tenemos miedo, porque nos estamos fundamentando en Él, porque estamos en Él. Pero si estamos en desobediencia con Cristo, en el Señor, entonces pues estamos a la deriva de que Satanás haga cualquier cosa y caemos en todo tipo de engaño. Caemos en el engaño de la televisión, en el engaño de los horóscopos que la televisión da, en los engaños de cualquier tipo allá afuera, y vivimos siempre viendo a ver de qué lado nos van a atacar. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, Cristo como poderoso gigante está a un lado de él con legiones de ángeles guardando a esa persona, y esa persona tiene, en vez de miedo, se le infunde aliento de vida, aliento de firmeza, aliento de confianza, aliento de fe, y no vive en miedo. No le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos miedo a nada. Porque dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros estamos con Cristo, ¿quién podrá pelear contra Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni espada, ni huracán, ni aires, ni potestades, ni ningún tipo de autoridad podrá apartarnos del amor que es en Cristo Jesús. Eso es para los que están en Cristo Jesús. Quiero decir con esto que una vez que una persona renueva esa desobediencia en obediencia y acepta a Cristo en su vida como su único Salvador personal, entonces se constituye nuevamente y regresa nuevamente al estado espiritual, aunque no carnal, el carnal viene después, pero inmediatamente en el estado espiritual logra nuevamente recuperar lo que perdió en un momento dado allá cuando desobedecimos a Dios por medio de Eva. Recuperamos las ganancias espirituales y ahora la Biblia dice, con Cristo estamos escondidos en Él, sentados en lugares celestiales, allá en el cielo, ya en el Espíritu, ya nuestra vida está con Él, nuestra morada está con Él y nuestro reino está en el cielo. Ya no miramos las cosas de la tierra y volvemos a recuperar la vestimenta de santidad que una vez perdimos. Esa vestimenta de santidad ampara a todos aquellos por medio de la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado y viene y recupera nuestra santidad en Cristo, y por lo tanto somos gente santa, pueblo para anunciar las nuevas del santo de los santos, que es Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos que tú eres el Mesías, otros que tú eres X allá y otros acá. ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo?
Pedro levanta la voz y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y así concluimos por hoy esta parte de lo que es Génesis capítulo 3.